La niña debe ser modesta, no andar con ese alboroto en el cabello, declaró la suegra, después de rapar a mi hija que tenía el pelo hasta la cintura. Cuando regresé del trabajo y vi a la niña llorando desconsoladamente, entré en silencio al dormitorio de la suegra, y hice algo que ella no esperaba para nada. Un rayo de sol que atravesaba el tul brillaba en el cabello de Sara, que resplandecía como oro fundido. Wendy acarició su cabello con ternura. Denso, sedoso, llegaba casi hasta la cintura y era su mayor orgullo. Durante 10 años había dejado crecer esa trenza, entrelazando en ella su amor, cuidado y todos los sueños incumplidos. Cada noche lo peinaba con un peine especial, y cada mañana lo trenzaba en complejos diseños que había aprendido con videos en internet. Mamá, me hace cosquillas, rió Sara, intentando esquivar la mano. Quédate quieta, inquieta, sonrió Wendy mientras terminaba la trenza. Si no, en la escuela parecerás un duendecillo. Vivían juntas en un pequeño pero acogedor apartamento de 2 habitaciones en Chicago. Era su pequeño mundo, su fortaleza, construida después de que hace 2 años su esposo Matthew falleciera repentinamente de un infarto. Wendy quedó sola con su hija de 8 años y un montón de problemas. Pero lo logró. Trabajar como diseñadora gráfica desde casa le permitía ganar dinero y estar cerca de su hija. Ahora estaba llevando un gran proyecto para la empresa Agroinvest, el rebranding de toda su línea de productos. Este encargo podía sostenerlas durante medio año, y Wendy trabajaba sin descanso, a menudo hasta pasada la medianoche. Una llamada telefónica interrumpió la mañana idílica. En la pantalla apareció Melissa. Wendy se tensó por dentro. La relación con su suegra era, por decirlo suavemente, tensa. Melissa, una mujer autoritaria e inflexible, nunca le perdonó que no protegiera a su único hijo. Dime, Melissa, respondió Wendy tratando de mantener la voz firme. Hola, Wendy. La voz de la suegra sonaba demasiado dulce, lo que siempre alertaba. ¿Cómo están tú y Sara? Me han olvidado por completo, la pobre abuela. Hola. Estamos bien, solo que hay mucho trabajo. Trabajo, trabajo, suspiró Melissa. Siempre tu trabajo es lo primero, y la niña está sola. Estoy pensando en ir a visitarlas unos días. Ayudar en la casa, cuidar a Sara mientras dibujas tus imágenes. El corazón de Wendy dio un vuelco. Las visitas de la suegra siempre terminaban en peleas. Encontraba polvo en los rincones más inaccesibles, criticaba la comida que Wendy preparaba y, lo peor, siempre hacía comentarios a Sara. Gracias por la oferta, pero no es necesario. Podemos manejarlo. No es cuestión de necesidad, ya decidí, su tono se volvió firme. Estaré ahí después del almuerzo. Tengo derecho a ver a mi nieta. Y colgó sin darle oportunidad a Wendy de responder. ¿Vendrá la abuela? Preguntó Sara al escuchar un fragmento de la conversación. No había alegría en su voz. Vendrá, suspiró Wendy mientras terminaba de atar el último lazo. Aguanta, cariño. Solo unos días. Pero algo en esa conversación matutina, una nota apenas perceptible en la voz de la suegra, hizo que un frío inquietante recorriera su espalda. Melissa nunca hacía nada sin motivo. Esa visita repentina claramente tenía un propósito. Wendy miró el cabello lujoso de su hija, que brillaba al sol, y su corazón se apretó con un presentimiento vago pero intenso de que algo malo venía. Melissa llegó puntual a las 3, como prometió. Al entrar, examinó el apartamento con una mirada crítica, como una inspectora llegada a hacer una revisión. Sus labios se apretaron con desaprobación.
Tienes polvo, Wendy. Se nota que falta una mano femenina en esta casa. Hola, Melissa. Wendy ignoró el comentario mientras ayudaba a la suegra a quitarse el abrigo. Pasa a la cocina, prepararé té. Primero me lavaré las manos, respondió ella, yendo al baño. Después de tu calle da ganas de desinfectar todo. Sara, al oír la voz de la abuela, salió silenciosamente de su cuarto. Se acercó a Wendy y le tomó la mano suavemente. Hola, Sara. Melissa salió del baño secándose las manos con una toalla de papel que había traído. ¿Otra vez con el pelo suelto? Te he dicho 1000 veces, recoge tu cabello, es indecente. Tiene el cabello recogido, defendió Wendy a su hija. Y le queda muy bien. Sí, le queda. Pero no todas las niñas pueden llevarlo así, dijo la suegra con doble sentido, sentándose a la mesa de la cocina. Hay que ser más modesta. Una niña debe ser como una flor delicada, no una bruja de cuento con esa melena. Wendy puso delante de ella una taza de té, conteniendo la irritación. Cada palabra de la suegra estaba impregnada de veneno. Sara, ve a tu cuarto a leer, dijo suavemente a su hija. La niña lanzó una mirada asustada a la abuela y se escondió en su habitación. ¿Ves? Me tiene miedo, concluyó Melissa de inmediato. Todo es por tu culpa, que la educas para que le tenga miedo a su propia abuela. Yo no estoy influenciando a nadie. Simplemente Sara es una niña sensible y no le gusta que la critiquen. Yo no critico, digo la verdad, bebió un sorbo de té la suegra. Matthew, que en paz descanse, también era así. Se lo guardaba todo para sí mismo. Y luego el corazón no soportó las preocupaciones. Era su reproche favorito. No lo decía directamente, pero Wendy sabía que Melissa culpaba a ella por la muerte de Matthew. Decía que Wendy le exigía demasiado a su marido, que no le había creado un refugio tranquilo. Por eso se consumió trabajando. El hecho de que Matthew tuviera un corazón débil desde joven y que los médicos le advirtieran de los riesgos, Melissa prefería olvidarlo. Wendy bebió su té en silencio, decidiendo no entrar en discusiones. Discutir con Melissa era como chocar la cabeza contra una pared. Ella nunca escuchaba argumentos ajenos, solo reconocía su propia opinión. Traje empanadas, de repollo, sacó un recipiente del bolso la suegra. Coman algo decente, que seguro solo comen comidas precocinadas. Gracias, no tenemos hambre. Justo iba a preparar la cena. ¿Qué vas a preparar? ¿Otra vez tus macarrones con salchichas? Matthew siempre se quejaba de que no sabías cocinar. Eso era una mentira descarada. A Matthew le encantaba cómo cocinaba Wendy y siempre elogiaba sus platos. Pero Melissa vivía en su mundo imaginario, donde su hijo era una víctima y su nuera una ama de casa incompetente y perezosa. La tarde entera Melissa siguió en el mismo tono. Caminaba por el apartamento haciendo comentarios por cualquier motivo. Las cortinas son muy oscuras. Hay que poner algo más alegre, con flores. ¿Y por qué la alfombra está en el suelo? En nuestros tiempos las alfombras se colgaban en la pared, así hacía más calor. ¿Y cuántos libros tienes? Solo acumulan polvo. Mejor compra un buen televisor para que la niña se desarrolle. Wendy contaba mentalmente hasta 10, hasta 100, hasta 1000. Estaba trabajando en el proyecto de Agroinvest y no podía permitirse un escándalo serio. Necesitaba fuerzas y claridad mental. Solo asentía y sonreía, esperando que Melissa pronto se cansara y las dejara en paz. Pero el clímax llegó en la cena. Wendy preparó el plato favorito de Sara, croquetas de pollo con puré de papas.
¿Puré con agua? Hizo una mueca Melissa al probar una cucharada. ¿Ahorras en leche? Y las croquetas están duras. Seguro no pones pan en la mezcla. Lo hago como a Sara le gusta, respondió Wendy con calma. ¿Y a ti qué? ¿Y al hombre? Matthew siempre decía que una mujer primero debe pensar en el marido y luego en los hijos. El hombre es la cabeza. En ese momento Wendy recordó que poco antes de morir, Matthew le había confesado que siempre le tuvo miedo a su madre. Ella me rompió, Wendy, decía él. Me ahogó con su amor y control. Incluso elegí la profesión que ella quería, no la que yo soñaba. Quería ser artista, pero se convirtió en abogado en un trabajo aburrido en una oficina estatal. Sara, ven aquí, de repente llamó Melissa. La niña, sin ganas de dejar de comer, se acercó a la abuela. La suegra tomó un mechón de su cabello dorado. ¡Qué pesado!, chasqueó la lengua. Pobre cabecita. Y seguro te cansas de lavarlo. ¿Cuánto champú gastas? Una ruina, miró a Wendy con una mirada fría y estudiadora. Estaba pensando, tal vez deberíamos cortarle el pelo. Un corte bonito y pulcro. Por ejemplo, un bob. Así sería más fácil cuidarlo y se vería como una niña decente, no como una sirena del bosque. No quiero cortarme, exclamó Sara asustada, retrocediendo de la abuela. Me gusta mi pelo. Nadie te lo está proponiendo, respondió Melissa con dureza. Decidirán los adultos. Volvió a mirar a Wendy y en sus ojos había tanta ira y odio abierto que Wendy se sintió mal. Entendió que no era solo un comentario, era una amenaza. A la mañana siguiente la tensión en el apartamento alcanzó su punto máximo. Melissa desde temprano comenzó a mandar en la cocina, moviendo ollas y lavando la vajilla limpia de forma ostentosa. «Tienes grasa en la sartén», dijo cuando Wendy entró a hacerse un café. «Así no se puede». «Microbios». Wendy guardó silencio, llenó la cafetera con agua y la puso al fuego. Discutir era inútil. Solo esperaba que la suegra se fuera y su pequeño mundo volviera a la normalidad. Sara desayunaba en silencio, con la mirada baja hacia el plato. Se notaba que la conversación de ayer la había afectado mucho. De vez en cuando tocaba furtivamente su larga trenza, como para asegurarse de que seguía allí. ¿Por qué estás tan seria?, no pudo evitar decir Melissa. La abuela no te quiere hacer daño. Te haremos un corte bonito, así te verás más como una persona normal. Mamá, no vamos a cortarle el pelo a Sara, dijo Wendy con firmeza. Ese tema está cerrado. Eso lo veremos todavía, dijo su suegra con una sonrisa cargada de significado y, haciendo ruido, empezó a colocar los platos en el escurridor. Wendy se fue a su habitación y se sumergió en el trabajo. El proyecto para Agroinvest entraba en su fase final y necesitaba preparar la presentación para la reunión online con el cliente de mañana. Intentaba concentrarse en los esquemas y diagramas, pero sus pensamientos una y otra vez volvían a lo que sucedía en su casa. La presencia de su suegra envenenaba el ambiente, lo hacía pesado e insoportable. Alrededor del mediodía sonó el teléfono. Era su jefe, Oliver Brooks. Wendy, buenas tardes. Tenemos una situación de emergencia, su voz sonaba preocupada. ¿Qué pasó? El cliente de Agroinvest llegó inesperadamente a Chicago. Quiere ver la presentación no mañana online, sino hoy en persona, a las 16 en nuestra oficina. Wendy sintió un frío recorrer su cuerpo. Pero no estoy lista. Necesito al menos esta noche. No tenemos noche, Wendy. Es su exigencia.
O mostramos hoy lo que tenemos o cancelan el contrato. ¿Sabes lo que eso significa para nuestra empresa? Wendy entendía que perder a un cliente tan grande amenazaba con graves problemas financieros para su pequeña oficina de diseño. Yo ya me voy a preparar y voy para allá, dijo, pensando febrilmente qué hacer. Te espero en 1 hora. Intenta hacer lo imposible. Colgó el teléfono. Sus manos temblaban. ¿Ir a la oficina y Sara? La escuela termina a las 2 y la reunión es a las 4. ¿Quién la recogería? La amiga Leslie estaba en una audiencia judicial importante, lo había avisado la semana pasada. Las otras amigas trabajaban. Wendy salió a la sala. Melissa veía televisión mientras jugaba solitario en el sofá. Melissa, necesito salir urgentemente al trabajo. Tengo una emergencia. Su suegra dejó la televisión. Otra vez con tu trabajo. Ya te dije, no sirve para nada. Solo problemas. Es muy importante. Mi jefe me llamó. ¿Podrías recoger a Sara en la escuela? Melissa hizo una pausa, como sopesando la petición. Bueno, ya que es así, suspiró dramáticamente, claro que la recogeré. No voy a dejar a la niña sola. ¿A dónde voy a ir? Muchas gracias. Wendy sintió un gran alivio. La escuela está a la vuelta de la esquina. Aquí están las llaves. Llegará alrededor de las 2. Por favor, dale de comer, la sopa está en la nevera. Me encargaré, no es una niña, asintió condescendiente la suegra. Ve ya, trabaja. Salva tu empresa. Wendy se vistió rápido, agarró su portátil y salió del apartamento. En el taxi llamó a Sara. Sol, tengo asuntos urgentes en el trabajo. Hoy te recogerá la abuela Melissa, ¿vale? Vale, la voz de su hija no sonaba muy alegre. ¿Volverás pronto? Intentaré lo antes posible. Te quiero. Yo también te quiero. Wendy colgó y la ansiedad apretó su corazón otra vez. Dejar a su hija con la suegra era una mala idea. Muy mala. Pero no tenía otra opción. Se repetía que no pasaría nada grave. Bueno, Melissa criticará su sopa. Bueno, hará otro comentario sobre la ropa. Sara aguantará unas horas. Lo importante ahora era salvar el proyecto. Todo el camino hasta la oficina trabajó febrilmente en el portátil, tratando de dejar la presentación en orden. Se concentró tanto que casi olvidó sus preocupaciones domésticas. Todo saldrá bien, se repetía, Melissa no es un monstruo. No hará nada malo a su propia nieta. Qué equivocada estaba. La oficina recibió a Wendy con agitación y tensión. Oliver Brooks corría por la oficina dando órdenes por teléfono. Wendy, gracias a Dios que llegaste. Corrió hacia ella, el cliente ya está en la sala de reuniones. Tenemos 15 minutos. Muestra lo que tienes. Ambos se inclinaron sobre su portátil. Wendy pasaba rápidamente las diapositivas, comentando y explicando. El jefe asentía, fruncía el ceño y hacía correcciones al instante. No está mal, dijo al final, todavía está crudo, claro, pero el concepto principal es claro. Creo que podremos salir adelante. Ve. Buena suerte. Wendy entró en la sala de reuniones sintiéndose como una gladiadora que sale a la arena. Tras la larga mesa, estaban sentados 3 hombres con trajes caros. El del centro, obviamente el jefe, la observó con una mirada fría y evaluadora. Bien, dijo, tienen media hora para convencernos de no romper el contrato. La presentación fue difícil.
Los clientes hicieron preguntas difíciles, se fijaban en detalles, expresaban dudas. Wendy respondía, se defendía, argumentaba. Se sumergió por completo en el proceso. La adrenalina corría por su sangre. Casi olvidó la casa, a Sara, a su suegra. Cuando salió de la sala de reuniones una hora después, las piernas le temblaban por la tensión. ¿Y qué tal? La recibió Oliver Brooks. Creo que logré salir adelante, exhaló, dijeron que lo pensarían. Prometieron dar una respuesta para la tarde. Buen trabajo. Le dio una palmada en el hombro, ve, descansa, toma un café. Wendy miró el reloj. Eran las 3:45. Sara debería estar ya en casa hace rato. Sacó el teléfono para llamar y fue entonces cuando vio 3 llamadas perdidas de su hija. El corazón le dio un vuelco inquietante. Llamó de inmediato. Nadie contestaba. Marcó a su suegra. Diga, la voz de Melissa sonaba extrañamente tranquila, incluso satisfecha. Melissa, soy yo. No puedo comunicarme con Sara. ¿Está todo bien? ¿La recogieron? La recogí, respondió la suegra con pereza, aquí todo está bien. No me distraigas. Estamos ocupadas. ¿Ocupadas en qué? No entendió Wendy. En las tareas de la casa. Poniéndolo todo en orden. De fondo, Wendy escuchó un sonido extraño, monótono, zumbante. ¿Qué es ese ruido? Preguntó, y un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Ruido? Repitió Melissa, eso es la secadora. Estoy secándole el pelo a Sara. ¿Secadora? ¿Pero para qué? Ella no se lavó el pelo. Ya lo hizo, la voz de la suegra sonaba triunfante, estamos haciendo una limpieza general, también en las cabezas. Wendy sintió que se le entumecían los dedos. El zumbido no parecía de una secadora. Sonaba a una máquina cortapelo. Melissa, su voz se quebró en un susurro, ¿qué le hicieron? No es nada especial. Solo hice lo que tú deberías haber hecho hace tiempo. Puse a tu hija en orden. Ya, no molestes más. Colgó el teléfono. Wendy se quedó en medio de la oficina, con el teléfono en la mano, sin poder moverse. Solo una idea golpeaba su mente, ella lo hizo. Ella realmente lo hizo. Wendy, ¿qué te pasa? Estás pálida como la muerte. Se acercó Leslie, su amiga y colega. Ella, le cortó el pelo, susurró Wendy. ¿Quién? ¿A quién? Mi suegra. A Sara. Estoy segura, ¿estás loca? No lo podía creer Leslie, no puede ser. Es monstruoso. No conoces a mi suegra. Wendy agarró su bolso. Me voy a casa. ¿Y la reunión? ¿Y el cliente? Al diablo con el cliente. Salió corriendo de la oficina sin despedirse. En la calle intentó llamar un taxi, pero sus manos temblaban tanto que no podía presionar los botones en la pantalla. Desesperada, salió a la calle y empezó a hacer dedo. Finalmente, un viejo Ford se detuvo. ¿A dónde vas, hermosa? Preguntó el conductor mayor. Dio la dirección y durante todo el camino se aferró al asiento rezando solo por una cosa, que su presentimiento fuera falso, que solo fuera la secadora. Una secadora tonta y estúpida. Entró corriendo al edificio, saltando los escalones, con la mano temblorosa insertó la llave en la cerradura. La puerta se abrió. En el apartamento había silencio. Demasiado silencio. ¿Sara?
Llamó. Silencio. Entró al cuarto de su hija. Lo que vio la hizo quedarse paralizada en el umbral. En el suelo, por toda la alfombra, estaban esparcidos ellos, largos rizos dorados. Su tesoro, su orgullo. Yacían como mechones sin vida, como espigas cortadas en un campo después de una tormenta. Y en la esquina, en una silla, estaba sentada Sara. Su pequeña figura se encogía en un bulto. No lloraba. Simplemente estaba sentada, mirando a un punto fijo, meciéndose de un lado a otro. Su cabeza estaba calva. Absolutamente, vergonzosamente calva. Su cráneo recién afeitado brillaba a la luz de la lámpara. Pues ya está. Se escuchó una voz satisfecha detrás de ella. Mira qué niña tan arregladita quedó. Se nota que viene de una familia decente. Wendy se volvió lentamente. En el umbral de la habitación estaba Melissa. En una mano sostenía la máquina de cortar cabello y en la otra un recogedor, con el que aparentemente pensaba barrer los restos del pelo de Poliña. En su rostro había una sonrisa. Una sonrisa triunfante y satisfecha de vencedora. ¿Qué? ¿Qué has hecho? La voz de Wendy apenas se oía, se quebró en un susurro ronco. La suegra levantó una ceja sorprendida. He puesto orden. Lo que tú, como madre, debiste haber hecho hace mucho tiempo. La niña debe estar arreglada. Y esas greñas suyas son un foco de suciedad y piojos. Lo decía con tanta naturalidad, tan tranquila, como si hablara de cortar el césped y no de un acto monstruoso de violencia contra un niño. Wendy dio un paso hacia su hija. Sara se estremeció y se encogió aún más, cubriéndose la cabeza afeitada con las manos. No me toques, susurró ella. Soy fea. El corazón de Wendy se rompió en 1000 pequeños pedazos. Su niña, su alegre y radiante Sara, ahora estaba sentada, rota y humillada. Eres la más hermosa, susurró Wendy, arrodillándose frente a ella. ¿Me oyes? La más hermosa. El cabello crecerá. Lo importante es que estamos juntas. Claro, Sara no escuchaba. Seguía meciéndose, cubriéndose el rostro con las manos. Siempre dije que debería ir al cuerpo de cadetes, dijo Melissa desde atrás, con tono moralista. Allí la convertirían en alguien. Disciplina, orden. Wendy se levantó bruscamente. Algo dentro de ella hizo clic, miedo, shock, dolor, todo eso se retiró, dando paso a una furia helada y absorbente. Miró a su suegra y Melissa retrocedió involuntariamente un paso, asustada por la expresión en sus ojos. Fuera. Dijo Wendy en voz baja, pero tan firme que parecía que las ventanas temblaban. ¿Qué? No entendió la suegra. Fuera de mi casa, repitió Wendy, dando un paso hacia ella. Ahora mismo. ¿Cómo te atreves? Se indignó Melissa. Soy la abuela. Tengo derecho. No tienes ningún derecho, Wendy elevó la voz. Eres un monstruo. Has desfigurado a mi hija. Le has causado un trauma de por vida. Lárgate o llamaré a la policía. El teléfono vibró en el bolsillo. Era el jefe. Wendy rechazó la llamada. Ahora no tenía tiempo para Agroinvest. ¿La policía? Se rió la suegra. ¿Y qué les vas a decir? ¿Que corté el cabello a mi nieta? Se reirán en tu cara. Diré que cometiste un acto de violencia contra una menor, gritó Wendy. Que la retuviste por la fuerza. Sara se resistió. La niña levantó el rostro lloroso. Ella,
Ella cerró la puerta y me sujetó. Eso. Wendy señaló con el dedo hacia la suegra. Eso ya es delito. Melissa pareció entender qué se había pasado. Su seguridad se debilitó un poco. Solo quería hacerlo bien, murmuró. Lárgate, repitió Wendy, señalando la puerta. La suegra apretó los labios, le lanzó una mirada maliciosa y, dándose la vuelta, salió orgullosa hacia la salida. Se lo contaré todo a Matthew. Gritó desde el vestíbulo. Él sabrá qué clase de esposa tuvo. Desagradecida. La puerta se cerró de golpe. Wendy quedó sola, con su hija sollozando y los cabellos esparcidos por el suelo. Se volvió a arrodillar frente a Sara y la abrazó. Todo estará bien, mi tesoro. Lo superaremos. Pero ni ella misma creía en sus palabras. ¿Cómo lo superarían? ¿Cómo sobrevivir a este horror? ¿Cómo devolverle a su hija la fe en sí misma, en que es hermosa y amada? Toda la noche Wendy intentó calmar a Sara. Le trajo su helado favorito, puso dibujos animados, leyó en voz alta su libro preferido. Pero la niña estaba inconsolable. Se negaba a salir de la habitación, a mirarse en el espejo. Soy un monstruo. Repetía. Y esas palabras le rompían el corazón a Wendy. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Leslie. Bueno, ¿cómo estás? La voz de su amiga sonaba preocupada. Te he llamado y no contestabas, Leslie. La voz de Wendy se quebró. Ella lo hizo. ¿Qué hizo? Le afeitó la cabeza a Sara completamente calva. En el otro extremo de la línea hubo un silencio. Voy para allá, dijo Leslie en voz corta y colgó. Media hora después ya estaba en su casa. Al ver a Sara, exclamó, Dios mío, que abrazó a Wendy. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Simplemente no sé cómo seguir viviendo. Primero, Leslie tomó rápido el control de la situación. Vamos a poner una denuncia, a la policía, a Protección Infantil y a la Fiscalía. Esa debe responder con todo el peso de la ley. Ella dirá que solo cortó el cabello a su nieta. Y nosotros diremos que fue un acto de violencia. Sara es testigo. Hay evidencia de retención forzada. Además, daño moral. Como abogada te digo, el caso es sólido. Y segundo, Leslie sonrió con malicia, pensaremos cómo vengarnos. De modo que lo recuerde por el resto de su vida. Se quedaron en la cocina hasta tarde, planeando cada paso. La rabia poco a poco daba paso a un frío cálculo. Wendy sabía que una simple denuncia no bastaría. Melissa se las arreglaría para presentar todo como una pelea familiar. Se necesitaba algo más efectivo. Algo que la golpeara donde más le dolía. ¿Y qué era lo más doloroso para Melissa? Su reputación. Su estatus como persona respetable. Su apariencia cuidada, de la que tanto se enorgullecía. Especialmente su cabello. Abundante, teñido en un salón caro, peinado a la perfección. Ella se enorgullece tanto de su cabello, dijo Wendy pensativa. Exacto, añadió Leslie. Y justo eso le vamos a quitar. El plan era loco. Arriesgado. Pero en ese momento a Wendy no le importaba. Solo quería justicia. Que Melissa sintiera aunque fuera una pequeña parte del dolor y la humillación que sufrió su hija. Esa noche Wendy casi no durmió. Se sentó en el sillón junto a la cama de Sara, sosteniendo su pequeña mano. La niña se movía en sueños, sollozaba, murmuraba algo. Su cabeza afeitada sobre la almohada blanca parecía tan indefensa, tan vulnerable cada vez que la miraba,
una ola de ira oscura y sorda se levantaba en su pecho. ¿Cómo alguien podía hacerle eso a un niño? ¿A su hijo? Por la mañana, mientras Sara aún dormía, Wendy fue silenciosamente a la cocina. Sacó de un armario una caja vieja donde guardaba cosas de Matthew que nunca se había atrevido a tirar. Entre sus artículos de afeitado encontró lo que buscaba, una máquina eléctrica para cortar cabello. Matthew la había comprado cuando decidió dejarse crecer la barba, pero pronto abandonó la idea. La máquina estaba casi nueva. Wendy la encendió. Sonó el zumbido familiar y odiado. La apagó y guardó la máquina en su bolso. Leslie llegó como habían quedado. «Bueno, ¿estás lista?», preguntó al entrar al departamento. «Lista», respondió Wendy con firmeza. «¿Sara está dormida?». «Sí». «No quiero que vea esto». «Bien. Esto es asunto nuestro». Salieron a la calle. El clima combinaba con su estado de ánimo, gris y húmedo. ¿Estás segura de que está sola en casa?, preguntó Leslie al subir al coche. Sí. Los martes va a su club para mayores de 60. Regresa justo a las 12. Tenemos 2 horas. ¿Y si cambió las cerraduras? No lo hizo. Está demasiado confiada. Cree que tengo miedo y que no haré nada. La casa de Melissa estaba en un barrio antiguo, en un sólido edificio de la época Stalin con techos altos. Wendy sacó del bolso un manojo de llaves que había heredado tras la muerte de Matthew. Las manos le temblaban un poco al insertar la llave en la cerradura. La puerta cedió. El apartamento de su suegra estaba impecable como siempre, parquet pulido, muebles antiguos, cristalería en la vitrina. En el aire flotaba un fuerte aroma a naftalina y perfumes caros. «Bien», ordenó Leslie en voz baja. «Tú entras al dormitorio. Yo me quedo aquí de guardia. Si pasa algo, llamo». Wendy asintió y entró de puntillas en la habitación de su suegra. Melissa dormía. Estaba acostada boca arriba, sobre almohadas altas, cubierta con una manta de seda. Su cabello teñido estaba cuidadosamente peinado incluso en sueños. En la mesa de tocador, en perfecto orden, estaban innumerables frascos de cremas, perfumes, lacas para el cabello. Era su altar, su santuario de belleza y cuidado. Wendy sacó la máquina del bolso. Por un momento vaciló, ¿estaba haciendo lo correcto? ¿No se estaba rebajando al nivel de su torturadora? Pero luego recordó la cabeza afeitada de su hija, sus ojos asustados, su susurro, «no soy bonita». Y todas las dudas desaparecieron. Se acercó a la cama. Melissa dormía profundamente, roncando suavemente. Wendy respiró hondo y encendió la máquina. El zumbido fue ensordecedor en la quietud matutina. Su suegra se estremeció y abrió los ojos. Lo primero que vio fue el rostro de su nuera inclinado sobre ella, y la máquina de cortar funcionando en su mano. ¿Qué estás haciendo?». Su voz se volvió un grito agudo. Intentó levantarse, pero Wendy estaba lista. Se apoyó sobre ella, presionándola contra las almohadas con todo su cuerpo. «Quédate quieta», ordenó. Melissa era una mujer fuerte, pero Wendy, impulsada por la rabia, era más fuerte. La sujetó con una mano y con la otra acercó la máquina a su cabello. El primer mechón de cabello claro, cuidadosamente peinado, cayó sobre la funda de seda. «No», gritó Melissa, intentando liberarse. «Mi cabello». Pero Wendy siguió. Cortó rápido, con rudeza, sin habilidad.
Pedazos de cabello volaban por todas partes, cayendo sobre la cama, el suelo, incluso sobre el rostro de Wendy. Cortó y cortó hasta que solo quedaron mechones cortos, irregulares y parados en diferentes direcciones en la cabeza de su suegra. Cuando terminó, se apartó, respirando con dificultad. Melissa yacía cubriéndose la cara con las manos, llorando desconsoladamente, histérica. Wendy miró su obra. La cabeza de su suegra lucía horrible, calvas, mechones irregulares, antenas paradas, era peor que calva. Era humillante. Ahora, dijo Wendy con voz aterradoramente calmada, ¿saben lo que sintió mi hija? Arrojó la máquina sobre la cama, se dio la vuelta y salió del dormitorio. En la sala la esperaba Leslie, pálida. ¿Ya está? Wendy asintió. Del dormitorio llegaban sollozos y maldiciones. Vámonos de aquí. Salieron del apartamento y cerraron la puerta con llave. Afuera, Wendy respiró profundamente el aire frío y helado. No sentía triunfo ni satisfacción, solo un enorme vacío resonante. Había hecho lo que debía. La justicia, aunque salvaje, primitiva, había triunfado. El viaje de regreso fue en completo silencio. Leslie conducía, lanzando miradas preocupadas a su amiga de vez en cuando. Wendy estaba en el asiento del pasajero, mirando por la ventana con ojos ausentes. La adrenalina se había ido, dejando un vacío hueco y un temblor por todo el cuerpo. Acababa de hacer algo que ayer le habría parecido impensable. Había cruzado una línea. ¿Estás bien?, preguntó Leslie en voz baja cuando llegaron a casa. Wendy no respondió. Solo asintió. Subo contigo. No hace falta, su voz sonaba ronca. Quiero estar sola con Sara. Llámame si necesitas algo. A cualquier hora. Wendy asintió de nuevo y salió del coche. Al entrar al departamento, fue directo al cuarto de su hija. Sara estaba sentada en el suelo dibujando. Al ver a su madre, levantó la cabeza. Mamá, ¿has vuelto? Sí, mi sol. Wendy se acercó y se sentó a su lado, abrazándola. ¿Qué estás dibujando? A nuestra familia. Sara mostró el dibujo. En la hoja había dos figuras tomadas de la mano. La figura grande tenía el cabello largo, la pequeña tenía un corto peinado tipo erizo. Y ambas sonreían. Somos nosotras, dijo Sara. Y somos felices. Andy no pudo aguantar más y comenzó a llorar. Sin hacer ruido, sin sollozos, simplemente dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Lloraba por el dolor por su hija, por el horror de lo sucedido, por su propio acto. Mamá, ¿qué te pasa? Se asustó Sara. Nada, cariño, Wendy se secó las lágrimas. Es de felicidad. Por tenerte tan fuerte. Se quedaron mucho tiempo abrazadas en el suelo, y Wendy sentía como poco a poco volvía a la vida. La rabia se había ido. Quedaba solo el dolor. Un dolor sordo y punzante con el que tenía que aprender a vivir. Por la noche, después de acostar a Sara, Wendy fue a la cocina. Mecánicamente preparó té, sacó galletas. No tenía hambre. Se sentó en silencio, escuchando los sonidos de la ciudad nocturna. ¿Qué pasará ahora? Melissa seguramente no dejará esto así. Irá a la policía. Pondrá una denuncia. ¿Y entonces qué? A Wendy la invadió el miedo. Podrían arrestarla, juzgarla, quitarle la custodia. Imaginó cómo llevaban a Sara al orfanato y su corazón se apretó de terror. Wendy agarró el teléfono y marcó un número.
Leslie, tengo miedo. ¿Por qué? Ella irá a la policía. Que vaya, respondió la amiga con calma. Pero, Wendy, escúchame. ¿Qué dirá ella? ¿Qué irrumpiste en su casa y la obligaste a raparse? Y tú dirás que ella hizo lo mismo con tu hija de 10 años. Tienes testigos, Sara. Tienes pruebas, el cabello cortado. Tienes motivo, proteger a la niña. ¿Y qué tiene ella? Solo su palabra contra la tuya. ¿Y cuál versión parecerá más creíble para el investigador? Pero yo, usé la fuerza. Ella también. Y primero. Créeme como abogada, en el peor de los casos será una acusación mutua por daño leve. Un caso que cerrarán por falta de delito. Y lo más probable es que ni siquiera llegue a juicio. A la policía no le gusta intervenir en problemas familiares así. Las palabras de su amiga la tranquilizaron un poco, pero la ansiedad no desaparecía. ¿Y si ella comienza a vengarse de otra forma? A través de la tutela, por conocidos, y estaremos preparadas, dijo Leslie con firmeza. Recopilaremos todos los documentos, las referencias de la escuela, de los vecinos. Demostraremos que eres una madre ideal y que ella es una mujer desequilibrada y vengativa. No tengas miedo, Wendy. Estamos del lado correcto. La verdad está con nosotras. Después de hablar con Leslie, Wendy se sintió mejor. Entendió que no estaba sola. Tenía apoyo. Tenía un plan. Se fue a dormir, pero no podía conciliar el sueño. Una y otra vez repasaba en su mente los acontecimientos de los últimos días. ¿Cómo pudo confiar tanto en su suegra? ¿Cómo no vio las señales evidentes? Su amor por Matthew, su deseo de conservar aunque sea la apariencia de una familia después de su muerte la cegaron. Permitió demasiado a Melissa. Le perdonó las punzadas, cerró los ojos ante su actitud hacia Sara. Y este fue el resultado. Wendy se levantó y se acercó al espejo. La mujer que la miraba tenía ojeras oscuras, una arruga dura en la boca. En estos 2 días había envejecido 10 años. Pero en su mirada había algo nuevo. Algo que antes no estaba. Determinación. Ya no era una víctima. Era una guerrera. Una guerrera que protegía a su hija. Y estaba lista para llegar hasta el final. Los días siguientes transcurrieron en una espera tensa. Wendy esperaba una llamada de la policía, la visita del oficial, una citación al tribunal. Pero nada sucedía. Melissa se había escondido. Ese silencio era peor que cualquier tormenta. Oprimía, agotaba, la mantenía siempre alerta. Wendy se recompuso. Sabía que no podía derrumbarse. Por Sara. Por su futuro. Lo primero, psicólogo para su hija. Leslie encontró a un buen especialista y Wendy llevó a Sara a la consulta. Ella necesita ayuda para superar este trauma, dijo el psicólogo después de la primera sesión. Se siente humillada, poco atractiva y, lo peor, culpable. ¿Culpable? ¿De qué? ¿De tener un cabello tan bonito, de que por eso sucediera el conflicto? Los niños suelen percibirlo así. Nos espera un trabajo largo. Wendy salió del consultorio del psicólogo con el corazón pesado. Estaba dispuesta a hacer todo para ayudar a su hija. El segundo punto del plan era la defensa legal. Ella y Leslie reunieron todos los documentos posibles, referencias de Wendy en el trabajo, de la escuela de Sara, de los vecinos. Tomaron fotos del cabello esparcido por el suelo. Leslie redactó un borrador de denuncia para la policía y los servicios de tutela por si Melissa decidía atacar primero.
Mejor estar preparadas para todo, decía ella. El tercer y más difícil punto era volver a la vida normal. Wendy se obligó a retomar el trabajo en el proyecto Agroinvest. Al principio le costaba concentrarse, pero poco a poco el trabajo la absorbió. Entendió que también era una forma de terapia. Cuando creas algo nuevo y bonito, ayuda a silenciar el dolor y el caos interior. Con Sara fue más difícil. La niña se volvió introvertida y callada. Se negaba a salir sin gorro, incluso cuando hacía calor. En la escuela se convirtió en objeto de burlas. Calva. Le gritaban los niños. Volvía a casa llorando, y el corazón de Wendy se rompía de impotencia. No les hagas caso, le decía a su hija abrazándola. Son solo tontos. El pelo vuelve a crecer, pero la tontería es para siempre. Compró pañuelos bonitos, bandanas, gorritos para Sara. Las dos los elegían juntas en la tienda, convirtiéndolo en un juego. Mira, con este pareces una pirata, reía Wendy mientras le probaba a su hija una bandana con calaveras. Y con este, parezco una princesa oriental, respondía Sara mirándose en el espejo con un pañuelo de seda brillante. Poco a poco la niña empezó a abrirse. Volvió a dibujar, a reír. Pero Wendy sabía que la cicatriz en su alma quedaría por mucho tiempo. Una noche, mientras estaban en la cocina tomando té, Sara preguntó de repente, «Mamá, ¿qué pasará ahora con la abuela Melissa?» Wendy no supo qué responder. «No lo sé, cariño, me da pena», dijo Sara en voz baja. ¿Pena? Se sorprendió Wendy. ¿Después de todo lo que hizo? Probablemente sea muy infeliz, dijo la niña pensativa. Solo las personas muy infelices pueden ser tan malas. Wendy miró a su hija de 10 años y se asombró de su sabiduría. Había tanta verdad en sus palabras. Melissa realmente era una mujer profundamente infeliz. Había perdido a su marido, no había logrado construir una relación con su hijo, y toda su energía reprimida la había dirigido al odio hacia su nuera y nieta. Quizá tienes razón, dijo Wendy, pero su infelicidad no le da derecho a hacer infelices a los demás. En ese momento sonó el teléfono, un número desconocido. Wendy respondió con cautela, «Wendy, hola, soy Matthew». Wendy se quedó paralizada. Matthew era su exmarido, el padre de Sara. No había escuchado su voz en casi 3 años. Tras la muerte de Matthew Jr., sus caminos se separaron definitivamente. «¿Qué quieres?», preguntó fríamente. «Mi madre me llamó», su voz sonaba desconcertada. Contó lo que había pasado. «Wendy, ¿es verdad?». «¿Qué exactamente?». «¿Que ella le rapó a mi hija o que yo le hice lo mismo a ella?». «Sí, es verdad». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Dios, por fin», dijo él con dificultad. «No le creía, pensé que exageraba. Tu madre es capaz de mucho. Tú deberías saberlo mejor que nadie». «Lo sé», suspiró él. «Wendy, quiero ayudar». «¿Cómo?». Ella se rió amargamente. «Ven y te arrepentirás de conocernos. Puedo hablar con mi madre. Tal vez cambie de opinión. Es demasiado tarde para eso. No necesito tu ayuda. Lo resolveremos solas». «¿Y Sara? ¿Cómo está?». «Es fuerte, más fuerte de lo que todos pensamos». «¿Puedo verla?». Wendy dudó. No quería que Matthew volviera a sus vidas. Pero, por otro lado, él era el padre de Sara. Y quizás, después de todo lo ocurrido, podría ser al menos algún tipo de apoyo para ella. «Lo pensaré»,
dijo y colgó. Miró a su hija, tu papá llamó. Sara levantó la mirada sorprendida. Quiere verte. La niña se quedó en silencio, pensando en la noticia. ¿Y tú quieres? Preguntó Wendy. No sé, respondió Sara con sinceridad. Él también nos abandonó, ¿verdad? Sí, nos abandonó. Pero quizá ahora era el momento justo para darle otra oportunidad. No como esposo, sino como padre. Wendy misma no sabía qué responder. Tras mucho pensarlo, decidió permitir que Matthew se encontrara con su hija, no por él, sino por Sara. Le parecía importante que en este momento difícil la niña sintiera que tenía no solo una madre, sino también un padre, aunque fuera alguien como Matthew. Quedaron en encontrarse en un pequeño café en el centro de la ciudad, en un territorio neutral. Wendy insistió en estar presente. Aún no estaba preparada para dejar a su hija a solas con un hombre que había desaparecido de sus vidas durante 3 años. Matthew llegó antes. Estaba sentado en una mesa junto a la ventana y jugueteaba nerviosamente con una servilleta. Al verlas, se levantó de un salto. Se veía mal, había perdido peso, sus ojos estaban cansados y tenía canas en las sienes. Hola, dijo mirando a Sara. Hola, respondió la niña en voz baja, escondiéndose detrás de su madre. Llevaba un gorro nuevo y bonito que habían comprado el día anterior. ¿Has crecido? Sonrió Matthew con incertidumbre. Se sentaron en la mesa. La incómoda pausa se alargaba. ¿Cómo estás, Sara? Finalmente preguntó Matthew. Bien, la niña no levantaba la mirada, jugando con un pastel con el tenedor. He oído lo que pasó, vaciló. Lo siento mucho. La abuela es mala, dijo Sara de repente, levantando sus grandes ojos serios hacia él. Me hizo daño. Lo sé, asintió Matthew. No siempre fue así. Alguna vez fue buena. ¿Y por qué se volvió mala? Matthew suspiró, probablemente por la soledad. Después de la muerte del abuelo cambió por completo. Y cuando murió Matthew Jr., fue peor. Ella culpa al mundo, y especialmente a nosotras. Pero nosotras no tenemos culpa, protestó Sara. Claro que no, cariño. Pasaron casi 1 hora en el café. Matthew habló la mayor parte del tiempo. Contó sobre su trabajo, el nuevo apartamento al que se mudó, lejos de su madre. Hablaba torpemente, entrecortado, lanzando miradas de culpa a Wendy. Wendy guardaba silencio, observando a su hija. Sara poco a poco se relajaba. Empezó a hacer preguntas y hasta sonrió un par de veces a sus bromas. Cuando se despidieron, Matthew le entregó a Sara una pequeña caja. Esto es para ti. La niña la abrió con curiosidad. Dentro había un hermoso colgante de plata en forma de ángel guardián. Para que te proteja, dijo Matthew. Gracias, susurró Sara, apretando el colgante contra su pecho. De camino a casa preguntó, mamá, ¿papá va a estar ahora con nosotras? No, cariño, respondió Wendy suavemente. Nos veremos, pero viviremos separadas. ¿Y por qué parece buena persona? Porque los adultos a veces cometen errores que son muy difíciles de arreglar. Unos días después Wendy llamó a Leslie. Tengo noticias, su voz sonaba misteriosa. Sobre tu suegra. ¿Qué ahora? Preguntó Wendy cansada. Está vendiendo el apartamento y, ¿qué? Se muda a otra ciudad con su hermana. Wendy guardó silencio, digiriendo la noticia. ¿De dónde lo sabes, Leslie?
Mi compañera de trabajo está buscando apartamento en esa zona. Vio el anuncio y fue a verlo. ¿Y a quién encontró allí? A nuestra Melissa. Dijo que estaba vestida toda de negro, con un pañuelo raro en la cabeza. Se comportaba nerviosa y apresuraba la venta. ¿De verdad? ¿De verdad decidió rendirse? Wendy no lo creía. Parece que sí. Al parecer, lo que hiciste fue un golpe demasiado fuerte para ella. La vergüenza pública, la pérdida de reputación. Para ella eso es peor que la muerte. Simplemente decidió huir. Esa noticia le trajo a Wendy un enorme alivio. Significaba que no habría más acoso, amenazas ni intentos de entrometerse en sus vidas. Era libre. Verdaderamente libre. Esa misma noche se sentó frente al ordenador y abrió la carpeta con los documentos que ella y Leslie habían preparado para la policía y los servicios de tutela. Los miró unos minutos y luego, tomada una decisión, arrastró todos los archivos a la papelera y presionó vaciar. ¿Qué haces?, preguntó Sara, asomándose por encima del hombro. Dejo ir el pasado, respondió Wendy. Ya no lo necesitamos. La venganza se consumó. La justicia triunfó. Aunque haya sido de una forma tan salvaje. Ahora es tiempo de seguir adelante. Cerró el portátil y abrazó a su hija. ¿Sabes en qué pensé?, dijo. ¿Y si vamos al mar? ¿Al mar? Los ojos de Sara se iluminaron. Sí. Tú, yo y tu ángel guardián. Se quedaron hasta tarde en internet, eligiendo hotel, mirando fotos de playas y soñando con el sol. Por primera vez en mucho tiempo, Wendy se sentía verdaderamente feliz. Una semana después, cuando Wendy fue a recoger a Sara a la escuela, lo vio. Matthew estaba parado junto a las puertas del colegio, sin atreverse a acercarse. «Papá», exclamó Sara al verlo y corrió alegre hacia él. Él la alzó en brazos y la hizo girar. «Hola, princesa. Te extrañé». Wendy se acercó a ellos sintiéndose un poco incómoda. «¿Qué haces aquí?» «Vine a despedirme», dijo él bajando a Sara al suelo. «Me voy». «¿A dónde?» «A otra ciudad. Recibí una buena oferta de trabajo. Decidí empezar de nuevo». Miró a Wendy y en su mirada había una tristeza que le apretó el corazón. «¿Es por tu madre?» Él asintió. Vendió el apartamento y se fue con su hermana. Dijo que no podía seguir viviendo en esta ciudad donde todos la señalan con el dedo. «Lo siento», dijo Wendy sinceramente. «No lo sientas», negó con la cabeza. «Tal vez sea para mejor. Ella me arruinó la vida, Wendy, desde que era niño, y yo se lo permití. Y ahora quiero intentar vivir con mi propia cabeza». Volvió a mirar a Sara. «Llamaré y vendré a verte, si me lo permites». «Por supuesto», asintió Wendy. «Eres su padre». Él se inclinó y besó a su hija en la coronilla. «Sé buena, cariño, obedece a mamá». Luego se enderezó y miró a Wendy. «Adiós, y perdóname por todo». Se dio la vuelta y se fue rápido sin mirar atrás. Wendy lo vio alejarse con lágrimas en los ojos. Era el final de su historia, triste, pero probablemente lo único correcto. «Mamá, ¿estás llorando?». Sara tiró de su mano. «Un poco», respondió Wendy secándose las lágrimas. «Vamos a casa. Tenemos que hacer las maletas. Nos espera el mar». Pasaron 2 semanas en la playa. Fue un tiempo mágico. Nadaron, tomaron el sol,
construyeron castillos de arena, comieron frutas y rieron mucho. Sara olvidó completamente su corte de cabello. Su pelo empezó a crecer poco a poco, y ese divertido erizo en la cabeza le daba un aire travieso y un poco pícaro. Ya no usaba gorro y mostraba orgullosa su nuevo peinado. Wendy miraba a su hija y sabía que habían logrado salir adelante. Habían sobrevivido a esa pesadilla y se habían vuelto más fuertes. Al regresar a Chicago, retomaron la vida habitual, trabajo, escuela, tareas domésticas. Pero algo había cambiado. Wendy se volvió más tranquila, segura. Ya no tenía miedo del futuro. Sabía que podría enfrentar cualquier dificultad. Un día, al ordenar papeles viejos, encontró una foto de Matthew Jr. Él le sonreía en la foto, joven, feliz, aún no quebrantado por su madre. Wendy lo miró largo rato. «Perdóname por no haber podido salvarte», le dijo en silencio. «Pero salvé a nuestra hija y a mí misma. Creo que me entenderías». Guardó la foto en un cajón profundo. Era hora de dejar el pasado atrás definitivamente. 6 meses después, en la fiesta de cumpleaños de Leslie, Wendy conoció a un hombre. Se llamaba Anthony. Era arquitecto y amigo del esposo de Leslie. Era inteligente, interesante, con buen sentido del humor. Y lo más importante, miraba a Sara con auténtico interés y calidez. Empezaron a salir juntos. Su relación avanzó despacio, con cautela. Wendy no tenía prisa. Ya no creía en el amor a primera vista. Creía en los actos, en el respeto, en la pareja. Anthony resultó ser justo así. Aceptó su pasado sin hacer preguntas incómodas. Se hizo amigo de Sara y pronto la niña lo llamaba por su nombre sin ninguna vergüenza. Un día, sentados los tres en un café, Sara dijo de repente, antes tenía el cabello muy largo, hasta la cintura. Anthony miró sorprendido a Wendy. ¿Qué pasó? Es una historia larga, dijo Wendy. Mi abuela Melissa me lo cortó de un tirón porque estaba enojada, respondió Sara simplemente. Anthony guardó silencio y luego miró serio a la niña. Sabes, el cabello no es lo más importante. Lo importante es lo que tienes dentro. Y dentro eres una niña maravillosa, inteligente, buena y muy hermosa con cualquier peinado. Sara se iluminó. Por la noche, cuando se quedaron solos, Anthony preguntó, ¿me contarás esa historia? Y Wendy contó todo por primera vez sin ocultar nada, sobre la suegra, el exmarido, la cabeza rapada de su hija y su venganza. Anthony escuchaba en silencio, sosteniéndole la mano. Cuando ella terminó, guardó silencio por un largo rato y luego dijo, «Eres una mujer muy fuerte, Wendy, y estoy orgulloso de ti. Hiciste todo bien». Y en ese momento, Wendy comprendió que finalmente había encontrado a su persona, a quien no temería su fuerza, sino que la admiraría, quien aceptaría su pasado y estaría dispuesto a construir un futuro con ella. Pasaron 5 años. Wendy estaba frente al espejo, arreglándose el velo. El vestido blanco y elegante le quedaba perfecto. Desde la habitación contigua se escuchaban risas alegres. «Mamá, ¿ya vas?». Apareció Sara en la puerta. Se había convertido en una verdadera belleza, 15 años, alta, delgada. Su cabello dorado, ahora hasta los hombros, estaba peinado con elegancia. «Ya voy», sonrió ella. Wendy tomó a su hija de la mano y juntas salieron al salón. Allí las esperaba Anthony, con un traje formal, y el pequeño Morty, su hijo en común de 5 años, con un gracioso smoking y pajarita. «Eres la novia más hermosa del mundo», susurró Anthony. «Bésala».
Y tú eres el mejor novio, respondió ella. Su boda fue justo como siempre había soñado. Un pequeño restaurante acogedor a la orilla del río. Solo las personas más cercanas, sus padres, Leslie con su esposo, algunos amigos. Durante la celebración Leslie se acercó a ella. ¿Estás feliz? Absolutamente, asintió Wendy. ¿Recuerdas cuánto teníamos miedo? Sonrió su amiga. Sí, pero ahora sé que a veces, para alcanzar la verdadera felicidad, hay que pasar por el infierno. Ella miró a sus hijos, a su esposo, y su corazón se llenó de calor y gratitud. Su vida estaba completa. Ella era amada y amaba. Casi no pensaba en Melissa. Solo sabía que vivía sola en un pequeño pueblo. Matthew a veces llamaba a Sarah, la felicitaba en los días festivos. Por su voz, parecía que nunca había encontrado su propia felicidad. Wendy no sentía rencor, simplemente le deseaba paz. Por la noche, cuando los invitados se habían ido, los cuatro salieron a la terraza del restaurante. Sobre el río empezaban a brillar las estrellas. Morty dormía en los brazos de su padre. Sarah estaba al lado, abrazada a su madre. Mamá, dijo ella en voz baja, me alegra que todo haya terminado así. Yo también, mi cielo. Yo también. Wendy miró el cielo estrellado y pensó en lo maravillosa e impredecible que puede ser la vida. A veces te quita todo para luego darte mucho más. Lo importante es no romperse, no perderse a uno mismo y creer que después de la noche más oscura siempre llega el amanecer. Su amanecer era hermoso. Esta es una historia sobre cómo incluso de las cenizas más oscuras puede renacer el ave fénix. Sobre cómo el amor de una madre es capaz de todo. Y sobre que el derecho a la felicidad hay que saber defenderlo.